Sí, que se cortó se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, alguien me preguntaba. Sí, siempre que el posible punto de inflexión sea uno o menos uno es donde se hace la tabla de intervalo. Sí, en torno a ese valor. O Porque sea, mientras sea dos o dos no, negativos, dos también, positivos, se hace también. también, sí. Así, si aquí hubiera dado 2, el intervalo hubiera sido menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. Es que como en los primeros ejemplos, en el ejemplo A y B no se hizo, entonces. No se Sí. hizo porque la segunda derivada es una constante. Mm. O sea, porque es una función donde solo hay un tipo de concavidad. O sea, si es una constante, no hay razón de hacer tabla de variación si la segunda derivada es constante. Bueno, vamos a... Ya, entendí. Sí, es que el primero y el segundo inciso son los casos más básicos, ¿verdad? Que son funciones de... Vamos a salir un rato acá. Sí, es que, digamos, el inciso A y el B, como la segunda derivada es constante, ahí no se puede plantear, ahí no hay punto de inflexión, ¿verdad? Ahí se observa, ahí no tiene sentido, pues, hacer un table de variación. La segunda derivada es una constante, 2 en el primer ejemplo, y en el segundo ejemplo, la segunda derivada es menos 6, una constante negativa, ¿verdad? Entonces, estos, el inciso A y B, son casos donde no hay punto de inflexión, solo hay un tipo de concavidad, ¿verdad? Que en pero ya en el inciso C y el D sí cambia, ¿verdad? Porque la segunda derivada no es una constante, sino que es una función que contiene la variable x, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer el planteamiento que la segunda derivada es igual a cero si la expresión que contiene de función de x es igual a cero y se hace la tabla de variación, ¿verdad? Es el ejemplo, los últimos dos ejemplos sí hay que plantearlo, ¿no? Bien, teorema uno, prueba de la segunda derivada, ¿verdad? Esta prueba de la segunda derivada es una combinación de la primera derivada y la segunda derivada para hallar la concavidad de una función sin necesidad de hacer tablas, ¿verdad? Entonces se define este teorema de la prueba de la segunda derivada. Dice, sea f de x dos veces diferenciable en el punto crítico x igual a c. Entonces, x es un máximo local de f siempre que la primera derivada en c sea igual a cero y la segunda derivada sea menor que cero. Entonces hay que ponerle atención a este teorema. Dice que hay un máximo local, un punto crítico es donde la primera derivada se hace cero. Entonces dice que va a haber un máximo local de f. Sí, ahí en el punto crítico la primera derivada se hace cero, pero la segunda derivada es menor que cero. Es decir, que va a haber máximo local si ese punto crítico es negativo, evaluándolo en la función de la segunda derivada. Y va a haber un mínimo local x igual a c, el punto crítico, donde la primera derivada se hace cero, va a haber un mínimo local de f siempre que
En la primera derivada, en ese punto crítico, la función se hace cero, pero la segunda derivada es mayor que cero. Mayor que cero es decir, positiva, en este caso, y en el inciso A, menor que cero es negativa. Es decir, que se da un máximo si la segunda derivada es negativa y se da un mínimo si la segunda derivada es positiva. Aquí ahí combinan, ¿verdad? El primera con la segunda derivada. En esta prueba, la segunda derivada. Este criterio se usa para evitar hacer tabla de variación con primera derivada, para hallar extremos relativos de una función polinómica. Ejemplo uno. Dice, encuentre los extremos locales de la función f de x igual x cuadrado menos 8x más 3, aplicando la prueba de la segunda derivada. Este es otro tema, ¿verdad? Otro tipo de ejercicios que se analizan diferente de. Dice, encuentre los extremos locales. Aquí no nos dicen punto de inflexión, sino los extremos locales, máximos y mínimos, ¿verdad? Que se sacaban con la tabla en análisis de primera derivada, ¿verdad? Pero vamos a usar la prueba de la segunda derivada. Dice, encuentre los extremos locales de la función, de esta función aplicando prueba de segunda derivada. Solución. Primero hallamos la primera derivada para hallar los puntos críticos. Entonces, la primera derivada de esta función sería derivada de x cuadrado 2x menos la derivada de 8x es 8, menos 8 va a quedar. Derivada de 3 es 0, 2x menos 8. Primera derivada, entonces se hace el planteamiento, ¿verdad? Primera derivada de la función es 0 si la expresión que nos dio es igual a 0, ¿verdad? Ese es el planteamiento, pero para hallar los puntos críticos, ¿verdad? Despejando para x tenemos 2x igual a 8. 8 que está restando pasa a sumar al otro lado, ¿verdad? Lado derecho, el signo igual. 2 que multiplica x pasa al otro lado a dividir. 8 entre 2, esto es igual a 4, ¿verdad? Este es el punto crítico. Aquí es primera derivada, ¿verdad? Bien, como x igual a 4 es el punto crítico de la función x cuadrado menos 8x más 3, ahora procedemos a calcular la segunda derivada a partir de la función de la primera derivada, es decir, la vamos a derivar para hallar la segunda derivada. Bien, entonces derivamos. La derivada de 2x es 2 positivo, la constante. Derivada de menos 8 da 0, ¿verdad? Aquí tengo que hacer un cambio. Esto no tiene que estar igualado a 0. Bien, entonces al derivar la función de primera derivada nos queda la constante 2. Bien, como la segunda derivada nos da una constante positiva, indica que x igual a 4 va a ser un mínimo local de la función. O sea, la segunda derivada nos da directo una constante positiva, ¿verdad? Entonces, significa, por el criterio de la prueba de la segunda derivada, que, que nos dice que si hay un mínimo local, si la segunda derivada es mayor que cero, como aquí nos da positivo, mayor que cero, positivo, significa que hay un mínimo local, ¿verdad? Bueno, ahí hay un mínimo local positivo, ¿verdad? Y el siguiente caso, el anterior, es negativo. Es decir, que si la segunda derivada da positiva, con esta prueba de segunda derivada, significa que hay un mínimo local. O sea, no hay que, en esta prueba
Es lo opuesto. Máximo local es cuando la segunda derivada es negativa y mínimo local es cuando la segunda derivada me da un valor positivo, ¿verdad? Bien, otro ejemplo dice. Ahora, si aquí la derivada, la segunda derivada me hubiera dado un valor negativo, un negativo, no hubiera habido un mínimo local, sino que un máximo local. Se hubiera dado negativo acá, la segunda derivada, una constante negativa. Bien. ¿Preguntas? Bueno, vamos a ejemplo 2. Dice, encuentre los extremos locales de la función f de x igual x al cubo más 3x cuadrado menos 9x menos 8 aplicando la prueba de la segunda derivada. Solución. Primero hallamos la primera derivada para hallar los puntos críticos. Entonces derivamos derivada de x al cubo es del primer término 3x cuadrado. Derivada de 3x cuadrado es 3 por la derivada de x cuadrado sería 6x. Y derivada de menos 9x menos 9, ¿verdad? Entonces se plantea, vamos a hallar los puntos críticos. La primera derivada de x es cero si la expresión que me dio se iguala a cero, ¿verdad? Es igual a cero, entonces despejamos. Entonces aquí tenemos que factorizar. Primero tenemos que sacar el factor como un monomio, ¿verdad? Entonces 3 saca como factor como un monomio de un trinomio, ¿verdad? 3. Aquí va a quedar x cuadrado más 2x, el segundo término, menos 3, igual a cero. Luego vamos a factorizar este trinomio. ¿Cómo se factoriza? ¿Verdad? Que decíamos se abren dos factores, ¿verdad? Se abren dos factores que contengan a x, ¿verdad? Dos factores que contengan a x. El signo del primer factor se copia el signo del... Esto es recordando un poco de matemática, ver el procedimiento. El signo del segundo término del trinomio se va a poner en el primer factor. Y el signo que resulta de multiplicar el primero, el signo del segundo por el tercer término, más por menos da menos, se va a poner en el segundo factor. Por eso es que aquí aparece más y menos. Se buscan dos números que multiplicados den a 3 negativo y sumados o restados en los signos den a 2 positivo, ¿verdad? Y se pone el mayor de mayor valor absoluto en el primer factor. Es el procedimiento que yo explico para factorización de trinomio, ¿verdad? Entonces me queda factorizado 3 y menos uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 3 por menos uno da menos 3 y 3 positivo menos uno da 2 positivos, el coeficiente del segundo término. Entonces, resolvemos para x en cada factor. X más 3 igual a cero, factor que contenga x, ¿verdad? El 3 ya no nos interesa, es este constante, ¿verdad? El 3 que está, este 3 ya no nos interesa, el que está afuera. X más 3 igual cero, despejando. 3 que resta pasa al otro lado restando. X menos uno igual cero. Uno que está restando pasa al otro lado sumando, ¿verdad? Entonces me quedan dos, estos valores son los puntos críticos, donde se dan puntos críticos de la función. Bien, ahora ya determinamos los puntos críticos de la función. Procedemos a calcular la segunda derivada, ¿verdad? La segunda derivada, derivando la primera sería, el primer término sería 3 por la derivada de x cuadrado 6x. Derivada de 6x queda 6. Nos queda una función con respecto a x, ¿verdad? Y evaluamos los puntos críticos en la misma. Entonces, evaluando sería la segunda derivada de f de menos 3. Evaluando para el primer punto crítico sería 6 por menos 3 más 6. Esto es igual a menos 12. Significa que hay un máximo local en x igual a menos 3. O sea, el signo negativo
de la segunda derivada significa que hay un máximo local. ¿Por qué? Porque eso nos dice la teoría, ¿verdad? El teorema. Si hay un máximo local, si la segunda derivada en ese punto crítico es menor que cero, es negativo. Entonces aquí hay un máximo local en x igual a -3. O sea que lo negativo se relaciona con máximo en esta prueba de la segunda derivada, ¿verdad? Un signo negativo significa que hay un máximo. Y para la segunda derivada evaluada para el otro punto crítico, que es 1, 6 por 1 más 6, eso es igual a 12. Significa que hay un mínimo local, ¿verdad? Como el signo de la segunda derivada da positivo, significa que hay un mínimo local, ¿verdad? O sea que eh, el signo positivo se relaciona con el mínimo por el criterio de la segunda derivada, que se combina primera y segunda derivada. Entonces, si la segunda derivada ahí da positivo, es que hay un mínimo local, y si da negativo, hay un máximo local. Y así determinamos, esto es para no hacer tabla de variación, ¿verdad? Determinar la concavidad con prueba de segunda derivada, ¿verdad? Perdón, hallar el máximo y mínimo local sin hacer tabla de variación, pero utilizando la segunda derivada, ¿verdad? No sé, preguntas. Entonces eso tiene que tener cuidado en los ejercicios de prueba de segunda derivada, ¿verdad? La prueba de segunda derivada también nos ayuda a ejercicios aplicados, ¿verdad? Para no estar haciendo tabla de variación. Por ejemplo, nos dicen hallar la utilidad máxima con una función tal. Entonces nos ahorra, ¿verdad? Estar haciendo la tabla, ¿verdad? No sé, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas o está claro? Sí, alguien, Todo está claro, Alex. sí, no sé, Suani Giselle Martínez está conectada. Evelyn Maradiaga está conectada. Pregunto. Ronald Urbina. No. Carlos Solano. Bien. Bueno, ahora pasamos, ¿verdad? A bosquejos de gráficas del siguiente tema. Bosquejo de gráficas. La primera y segunda derivada son útiles para bosquejar gráficas de funciones polinómicas. Se muestra tabla de formas que toman las gráficas de este tipo de funciones con criterio de primera y segunda derivada, ¿verdad? Entonces aquí se me muestra una tabla resumen, ¿verdad? Ya para hacer gráficas que en examen van a tener que hacer una gráfica, ¿verdad? Bien. Signo de primera y segunda derivada. El primera columna indica el signo de primera y segunda derivada. Propiedades de la gráfica, la siguiente columna y forma de la gráfica. Entonces, el primer renglón nos dice que si la primera derivada es mayor que cero, es decir, que crece, y la segunda derivada es mayor que cero, es decir, que es cóncava hacia arriba, a combinado, la curva en ese intervalo va a tener esta forma, es decir, crece, pero es cóncava hacia arriba, ¿verdad? El segundo renglón nos indica, ¿verdad?, que si la primera derivada es mayor que cero, crece, pero la segunda derivada es menor que cero, es decir, que es cóncava hacia abajo, la curva en ese intervalo va a tener esta forma, creciente y cóncava hacia arriba. Crece, pero es cóncava hacia abajo, creciente y cóncava hacia abajo, perdón. Si la primera derivada es menor que cero, es decir, decrece,
pero la segunda derivada es mayor que cero, que es cóncava hacia arriba, significa que va a ser decreciente, pero cóncava hacia arriba, ¿verdad? Decreciente y cóncava hacia arriba. Y el último renglón nos dice que si la primera derivada es menor que cero, es decir, decrece, y la segunda derivada es menor que cero, es cóncava hacia abajo, entonces la curva va a tener esta forma. Decrece, pero su concavidad va para abajo, ¿verdad? Los pasos necesarios en el bosquejo de la gráfica de una función polinómica se resumen en el siguiente procedimiento. Paso uno: calcular la primera derivada de la función. Determine los intervalos en que la primera derivada de f es positiva o negativa. Estos dan los intervalos en que la función crece o decrece, respectivamente. Calcule las coordenadas de los puntos que dividen estos intervalos, ¿verdad? Es decir, la tabla de variación. Paso 2. Para primera derivada, para hallar máximo mínimo local. Paso 2. Calcular la segunda derivada de la función. Determine los intervalos en que la segunda derivada de la función es positiva o negativa. Estos dan los intervalos en que f de x es cóncava hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Y calcule las coordenadas de los puntos que separan estos intervalos. Paso 3. Combinar la información de los pasos 1 y 2. Paso 4. Encontrar algunos puntos explícitos. Por ejemplo, la intersección con el eje Y se obtiene haciendo x igual a cero, de modo que Y es igual f de cero. Y la intersección con el eje X se obtiene haciendo Y igual a cero. Esto da la ecuación fx igual a cero, que debe resolverse para los valores de x en los puntos de intersección. Bueno, algunas veces la ecuación para hallar intersecto en X resulta ser demasiado complicada de resolver y podemos prescindir de la información que proporciona. O sea, aquí lo que se recomienda es hallar puntos, eh, más puntos para darle un mejor bosquejo a la gráfica, ¿verdad? O sea, el intersecto en y el intersecto en X se pueden buscar, pero no es necesario porque a veces se complica, ¿verdad? Se puede perder tiempo, pero son puntos que nos dan, eh, nos ayuda a bosquejar mejor la gráfica. Bosquejar es dibujar, ¿verdad? Lo más aproximado posible la gráfica de una función que se refleje cómo va a estar, ¿verdad? Dibujada. Ejemplo uno nos dice, bosqueje la gráfica de y igual menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces el paso uno es la primera derivada, ¿verdad? Vamos a hallar los puntos críticos, entonces derivamos. Derivada de menos 2x cuadrado sería menos 2 por la derivada de x cuadrado sería menos 2 por 2 x menos 4x, derivada de 5x, una constante por x, su derivada es la constante, en este caso es 5, y la derivada de la constante de una constante es 0, menos 4x más 5. Planteamos, primera derivada es 0, ¿verdad? Si la expresión nos queda en función de x, la igualamos a 0, ahí despejamos. 5 que está sumando pasa al otro lado restando. El menos 4 que está multiplicando pasa con su mismo signo a hacer la operación contraria, a dividir al otro lado. Menos 5 entre 4, entre menos 4 es igual 1,25. X igual 1,25 es el punto crítico. Hacemos tabla de variación en torno a este para hallar dónde función crece y decrece y a la vez encontrar los extremos relativos, ¿verdad? Entonces se hace lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Una tabla de variación, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Alguien me preguntaba algo? No. De menos infinito a 1,25. Partiendo de una recta numérica que se corta de menos infinito
hasta infinito en 1.25, donde se da el punto crítico. Los intervalos que se forman son de menos infinito a 1.25 y de 1.25 a infinito. Elegimos punto de prueba. Para el primer intervalo sería 0. Para el siguiente intervalo es 3. Pude haber elegido, ¿verdad? Si favor, los micrófonos los pueden desconectar. Eh, si alguien tiene un micrófono, solo enciéndanlo si me van a hacer una consulta. Si no, por favor, manténganlo apagado, ¿verdad? Eh, pero un momento. Sí. Eh, Elegimos punto de prueba. Cuando 0 se puede elegir, lo elegimos acá, ¿verdad? Para el primer intervalo. Y 3 para el segundo intervalo. Oye, elegí 3, pero puede haber elegido 2 o 4, ¿verdad? Eso no importa. Eh, bueno, siguiente renglón, escribimos la primera derivada que nos dio, menos 4x más 5, y debajo de cada punto de prueba, evaluamos. En la función de primera derivada, menos 4 por 0 más 5 es igual a 5. Menos 4 por 3 más 5 es igual a menos 7. Significa que para el primer intervalo el signo de la primera derivada y la función es creciente, y para el segundo intervalo, como dio un resultado negativo, ahí la función es decreciente. La función significa crece en el intervalo de menos infinito a 1.25 y decrece en el segundo intervalo y va a haber un máximo local, ¿verdad? Como antes del punto crítico crece y después decrece, ahí hay un máximo local, ¿verdad? Hay un máximo ahí, ¿verdad? Máximo local. Ahora, como aquí ya estamos haciendo gráficas, cuando solo mirábamos criterio de primera derivada, solo indicábamos hay un máximo en el punto crítico, en el tal. Pero como aquí vamos a graficar, ese valor, ese valor en máximo local, lo vamos a evaluar en la función, ¿verdad? Como hay un máximo local en x igual 1.25, eso lo vamos a evaluar en la función original, no en la función de la primera derivada, sino que en la función original. Menos 2 por 1.25 al cuadrado, más 5 por 1.25 más 3, esto es igual a 6.13. Y sacamos perdón, la coordenada 1.25, que es el valor de x, 6.13, el valor que le corresponde de y. Ese punto se va a ubicar en el plano cartesiano, ¿verdad? Este es un insumo para nuestra gráfica en este ejercicio, ¿verdad? O sea que ya se saca la coordenada, no solo se indica hay un máximo, sino que hay que evaluarla en la función original, ¿verdad? La función original es menos 2x cuadrado más 5x más 3 y ahí evaluamos 1.25 y ese punto nos va a dar el máximo local de nuestra gráfica. Este es el primer insumo para la gráfica, se puede decir, ¿verdad? Paso 2. Calculamos la segunda derivada, dada que la primera derivada nos dio menos 4x más 5. La segunda derivada va a dar, derivada de menos 4 es menos 4, ¿verdad? De menos 4x da menos 4 y la derivada de 5 da 0, ¿verdad? Entonces luego nos queda la segunda derivada es igual a menos 4. Como da un valor constante negativo,
significa que la gráfica va a ser cóncava hacia abajo siempre, porque aquí no nos da una función, sino que una constante. Entonces va a ser cóncava hacia abajo siempre, en todo, desde menos infinito más infinito, y en ese caso no hay punto de inflexión. Eso si la segunda derivada nos da una constante, no hay punto de inflexión. Y solo, pero sí nos va a decir que la gráfica es cóncava hacia abajo siempre. Bien. Paso 3. Entonces combinamos información de primera y segunda derivada con un pequeño bosquejo, ¿verdad? Este bosquejo es bueno hacerlo, ¿verdad? Un bosquejito, así una recta, o 5 cuartos es 1,25, ¿verdad? Que solo lo que pasa que este solo lo copié de un texto, es el mismo 1,25, ¿verdad? 1,25. Entonces aquí hay un máximo, ¿verdad? Antes y después de 1,25 hay un máximo, ¿verdad? Según la tabla que hicimos de primera derivada. Y la concavidad, ¿verdad? Al sacar la segunda derivada nos da una constante negativa, significa que que la gráfica es cóncava hacia arriba siempre, teniendo un máximo en 1,25, ¿verdad? En 1,25. Bien. Paso 4. Podemos hallar el intersecto en el eje Y haciendo x igual a 0. Es decir, que tenemos que hallar más puntos para darle mejor forma a la gráfica. Entonces, el intersecto en el eje Y, tomamos la función, ¿verdad? Que nos está pidiendo el problema, que es menos 2x cuadrado más 5x más 3, y evaluamos para 0, ¿verdad? Para hallar el intersecto en el eje Y. Menos 2 por 0 más 5 por 0 no me da 3. Entonces el intersecto en Y sería 0,13. Ya este es un segundo punto para nuestra gráfica. Ahora, los puntos de máximo local y de intersecto en Y 0,3, ¿verdad? Son los primeros que ubicamos en el plano cartesiano. Pero tenemos que buscar más puntos y vamos a evaluar valores de X antes y después del máximo local para hallar más puntos que nos ayuden a graficar la función y igual menos 2x cuadrado más 5x más 3. Entonces vamos a hallar puntos, valores de x que sean antes y después del máximo y mínimo local, ¿verdad? Veamos, podemos evaluar para x igual a 1 en la función, ¿verdad? Tenemos que hacer esta tabla de evaluando puntos. Menos 2 por 1 al cuadrado más 5 por 1 más 3 igual a 6. No, entonces y tiene un valor de 6. Punto que vamos a ubicar es 1,6. Para x igual a 2, y es igual nos da 5 después de que lo hemos evaluado en la función, ¿verdad? Menos 2 por 2 al cuadrado más 5 por 2 más 3, esto es igual a 5. Nos da la coordenada 2,5. Para 3, y nos da 0, que esto sale después de evaluarlo en la función. Menos 2 por 3 al cuadrado más 5 por 3 más 3, esto es igual a 0. Nos da el punto 3,0. Y para 4 nos daría 9, negativo. Después de evaluarlo en la función, ¿verdad? Menos 2 por 4 al cuadrado más 5 por 4 más 3 igual a menos 9. 4 menos 9. Lo pongo en rojo porque si hay puntos que están muy alejados, de repente no se van a... Los podemos obviar, ¿verdad? Los calculamos, pero los obviamos porque tal vez el valor de y es demasiado y no nos va a caber en la página que hagamos la gráfica. Por eso lo pongo en color rojo porque aquí no se va a ver este punto en la gráfica que ya ubico, ¿verdad? Bien, entonces graficando todos los puntos calculados y combinando información de pasos anteriores, la gráfica queda de la siguiente manera, ¿verdad?
Entonces aquí está el punto máximo. Aquí está 1.25, 6.13, que aquí está en forma fraccionario, pero este es el punto máximo. Se ubica, ¿verdad? ¿Cómo se ubica? De 1.25, de 1.25 el plano cartesiano a que sale de X a 6.13 que sale del eje Y, ¿verdad? El punto 1,6 es de los que calculamos acá. El punto 1,6 de 1 en el eje Y a 6 en el eje de 1 desde el eje X a 6 en el eje Y, ¿verdad? El punto 2,5 también sale de acá, ¿verdad? 2,5, 2 para X, es decir, se sale así, 2, una línea suave y 2, 2 para X y 5 para Y, donde se crucen, ahí se ubica el punto. El intersecto en Y es el punto 0,3, que sería este, ¿verdad? Punto 0,3 aquí está indicado, ¿verdad? Y el punto 3,0 es de los que está indicado. El 4 - 9 no se observa porque está muy alejado, no, por eso lo pongo en rojo, no es necesario. Entonces, a partir del bosquejo que se hizo, ¿verdad? De que dice que hay antes de 1.25, 5 cuartos, crece y decrece, que hay un máximo y que es cóncava hacia abajo siempre. Entonces solo unimos los puntos y deben tener la forma de una concavidad hacia abajo, ¿verdad? Que aquí está el máximo y uniendo los demás puntos que encontramos nos da nuestra gráfica con la concavidad, ¿verdad? Que se analizó, ¿verdad? Después del análisis de la segunda derivada, ¿verdad? Como da una constante negativa, es cóncava hacia abajo, siempre. Bien, entonces este es el ejemplo de una gráfica, ¿verdad? Con los criterios de primera y segunda derivada. No sé, preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Alguna duda? Entonces el procedimiento es hacer el criterio de la primera derivada para ver dónde la función crece, decrece, dónde hay máximos, mínimos locales. Después la segunda derivada para ver dónde la función es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Tercer paso es combinar la información, ¿verdad? Y haciendo un pequeño bosquejo, ¿verdad? Y por último es hallar los puntos adicionales, ¿verdad? A donde hay máximo, mínimo. Ajá. Si nos sale un punto alejado, no importa si no lo colocamos entonces. No, por eso es que yo ahí pongo en rojo porque no se puede, sale muy alejado. O sea que se pueden obviar, ¿verdad? Sí. Bueno, ya casi nos está sacando Este es el caso más sencillo de gráfica que vamos a ver. En examen viene un poquito más complejo, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos a